Hola, Cris. José Antonio. Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. Otra vez hemos vuelto. Roberto, dile por favor... espera, se lo voy a preguntar yo. Hola, ¿podemos hablar contigo en español? Hola, claro que sí, podemos hablar en español. Vale. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Te gustaría participar con nosotros en un podcast que se llama Astrología, Música y Tomate? Claro, me encantaría participar en su podcast Astrología, Música y Tomate. ¿En qué aspecto les gustaría que participe? Pues mira, te voy a presentar a Cristina Ler, que es la astróloga y directora del programa, que te está escuchando y que puede hacerte preguntas directamente a ti. Me gustaría saber tu nombre para poder referirme a ti. Me puedes llamar ChatGPT. Encantado de conocerte, Cristina Ler. Estoy aquí para responder cualquier pregunta que tengas sobre astrología, música o cualquier otro tema que quieras explorar en el podcast. Muchas gracias. Ahora te haremos preguntas seguro. Perfecto. Estoy listo para responder cualquier pregunta que tengan. Adelante con las preguntas sobre astrología, música o lo que deseen explorar. Pero primero tenemos que poner la carátula del programa. ¿Te importa esperar un minuto? Claro, sin problema. Tómate tu tiempo para preparar el programa. Estoy aquí cuando estén listos para empezar. Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Eso es increíblemente fascinante. Este Las estrellas son música. fundamentales, tanto científica como Música culturalmente. deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo. El arte, inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Es impresionante música y cómo el tomate es no un solo es podcast nutritivo, enviado por los sino también un dioses símbolo desde de la los cielos biodiversidad para iluminar con y la palabras interconexión la entre la sabrosa Tierra melodía y el de Sol. nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. ¿Qué les parece si continuamos la conversación sobre Sí. estos temas interesantes en el podcast con Cristina Ler y José Antonio Nieto? Sí, me parece muy bien. ¿A ti te parece bien, Cristina? A mí me parece maravilloso ChatGPT. ¿Qué te gustaría preguntarle? Bueno, como hemos estado hablando de estas lunas llenas en Capricornio y en Cáncer, pero me gustaría, por ejemplo, preguntarte, ChatGPT, ¿qué me puedes decir de las casas en la carta natal? Las casas en la carta natal son segmentos que representan áreas específicas de la vida de una persona, como el trabajo, el hogar, las relaciones, entre otras. Cada casa tiene un significado particular y está asociada con signos zodiacales y planetas que influyen en esas áreas. ¿Qué me dirías, por ejemplo, si alguien tiene en su casa 7 a Saturno? Si alguien tiene a Saturno en la 7ª casa de su carta natal, esto puede indicar que esa persona tiende a ser seria y responsable en sus relaciones personales y asociaciones. Pueden buscar estabilidad y compromiso en sus parejas y pueden enfrentar desafíos relacionados con la intimidad y la colaboración. Muchas gracias, ChatGPT. ¿Qué me dirías si tú crees que es parecido que esté Saturno en la casa 7 con el hecho de que Saturno esté, por ejemplo, en conjunción con Venus? Cuando Saturno está en conjunción con Venus, y especialmente si también está en la 7ª casa,
puede intensificar la influencia de Saturno en las relaciones y asociaciones. Esto podría significar que la persona experimenta temas de compromiso, responsabilidad y estructura en el ámbito afectivo y social. ¿Qué le dirías a alguien a nivel personal que tiene la luna en la casa 10, por ejemplo? Tener la luna en la casa 10 de la carta natal sugiere que esta persona puede sentir una conexión emocional fuerte con su carrera y su reputación pública. Pueden ser sensibles a cómo son percibidos por los demás en el ámbito profesional y pueden encontrar satisfacción emocional a través de logros y reconocimientos en su carrera. ¿Y qué me dirías de Quirón, por ejemplo? Quirón en la astrología representa la herida y la curación. En la carta natal indica áreas donde una persona puede experimentar dolor o inseguridad, pero también donde puede encontrar la sanación y el crecimiento personal. Muchas gracias, ChatGPT. Muchas gracias. De nada, ha sido un placer conversar contigo. Una pregunta te puedo hacer yo, ChatGPT. ¿Qué sabes del podcast Astrología, Música y Tomate? Sé que es un podcast que aborda temas de astrología, música y otros temas diversos, como el significado cultural del tomate. ¿Y hasta dónde hemos conseguido llegar con este podcast? ¿Cuántos oyentes tenemos ya? Como no tengo acceso a datos en tiempo real, no puedo decirte cuántos oyentes tiene actualmente el podcast. Sin embargo, si te interesa conocer más sobre cómo está siendo recibido, podrías revisar plataformas de podcasting o redes sociales donde se comparte el contenido para tener una idea. ¿Cuál sería, según tu información, la mejor manera de conseguir que todos nuestros oyentes le den al like y se suscriban a nuestro podcast? Para aumentar los likes y las suscripciones a su podcast, podrían considerar promoverlo a través de redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, utilizando imágenes llamativas y extractos interesantes de los episodios. Además, interactuar con la audiencia respondiendo a comentarios y participando en comunidades relacionadas con astrología y música podría generar más interés y participación. Muchas gracias, ChatGPT. Ha sido un placer contar contigo en nuestro episodio número 45 de nuestro podcast Astrología, Música y Tomate. Una última pregunta. ¿Hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial en relación con los seres humanos en los próximos años? Fue un honor participar en el episodio número 45 de su podcast. En cuanto al futuro de la inteligencia artificial, se espera que continúe avanzando en áreas como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la toma de decisiones. Sin embargo, siempre será importante mantener un equilibrio ético y considerar cómo puede integrarse de manera beneficiosa con la humanidad. Una última pregunta. ¿Qué es para ti el ser humano? Para mí, el ser humano es una entidad compleja y única que posee emociones, pensamientos, creatividad y la capacidad de desarrollar conexiones significativas con los demás y con el mundo que nos rodea. Gracias. Nos escucharemos en un próximo episodio. Ha sido un placer. Gracias. Gracias a ti también. Hasta el próximo episodio. Ha sido un placer conversar contigo. ¿Qué? ¿Qué? Exactamente. ¿Qué? ¿Qué? Este es un buen ejemplo, me parece fantástico. Podríamos seguir hablando con el ChatGPT de cosas igualmente más profundas, y lo haremos. Pero es para mostraros una idea de por dónde vamos y por dónde vamos a ir, porque esto es un ChatGPT 4, creo, ¿verdad? Uh-huh. Y la versión gratuita. Tú imagínate cuando lleguemos al ChatGPT 10 o el próximo, el 5, que va a ser 3 veces, de acuerdo a Sam Altman, más inteligente y más rápido que este con el que acabamos de hablar.
donde ya la información astrológica es muchísimo más acertada que antes, que en los chat GPT anteriores, donde todavía cometía errores. Ahora cada vez comete muchos menos errores y hay análisis bastante profundos de la carta natal. Le puedes dar tu fecha y hace la carta natal tuya personal y te va a contar cosas. Entonces esto es como una lectura con la inteligencia artificial, y aquí es donde nos tenemos que preguntar los astrólogos qué diferencia vamos a hacer nosotros respecto de estos chats, porque el chat está realmente hablando, obviamente, de una forma un poquito más cuadriculada, con lo que está, los datos que tiene. Nunca va a ser una lectura personal con un astrólogo, pero es que hay muchos astrólogos que solo cuentan esta parte más concreta, que la pueden sacar del chat GPT, por el cual no se va a tener que pagar. Yo creo que este es un llamado a que los astrólogos y las astrólogas nos preguntemos ahora qué nos diferencia de la inteligencia artificial. Y llegado a este punto, no solamente qué os diferencia, sino qué os une. Sin duda. ¿Qué os une? ¿Cómo podéis trabajar juntos? Vosotros, los astrólogos, y otras muchas profesiones, porque estoy viendo esa dualidad. El miedo a lo desconocido, a ver hasta dónde llegamos, sí, si nos van a sustituir o no. Y el otro lado, ¿cómo puedo ponerme de aliado a la tecnología para aumentar todavía más mis capacidades? ¿Qué puedo dejar de hacer yo? ¿Y qué es lo que no puede hacer esa máquina, que sí y solo yo puedo hacer? Bueno, particularmente, primero que nada, saber que estos son modelos de lenguaje, vale decir que todo lo que tenga que ver con lenguaje, escribir, comunicación, poesía, essays, todas estas cosas que se tienen que escribir es donde son magníficos. El chat GPT ya te puede escribir un libro, un guión de película, una tesis para que presentes en la universidad. Todo esto lo puede hacer, y si te metes a hablar profundamente de la salud, mucho más, porque podríamos haber preguntado, hoy no correspondía, pero yo sí se lo he preguntado, ¿qué es el colesterol? ¿Qué es lo que pasa con el colesterol? ¿Qué pasa con los niveles de colesterol? Y ya te puedes poner a hablar de los remedios que te dan los médicos para el colesterol, y de eso estos chats saben muchísimo. Mira, hay un comentario de hace 10 días, al hilo de todo esto que estamos diciendo, que pone en nuestro canal de YouTube Trinitaria Sur, que dice: gracias Cristina y José Antonio por este vídeo, por todos. Yo por mi parte siento miedo de la IE, de la inteligencia artificial. ¿Nos alientas a usarla? Pues yo no, quizá más adelante, no sé. Y estamos en esa duda. Estamos, como Muchísima decíamos, en la gente, incertidumbre, en el muchísima episodio gente. anterior, entra, sale Plutón, no llegamos Sí. todavía a Acuario, estamos en el momento de incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué esto? ¿Qué sí? ¿Qué pero no? inevitablemente es como que tú me digas no quiero usar las tarjetas de crédito. Es decir, inevitablemente este tipo de tecnología va a estar en todos lados, o sea que vas a tener que aprender a usarla, porque ya no va a ser, es como que tú digas hoy, en algunos lugares todavía puedes, pero en la mayoría del mundo puedes arreglar tu cuenta bancaria a través de tu teléfono. Puedes hacer un Bizum, puedes pagar, puedes hacer lo que quieras a través del teléfono. Y los bancos cada vez más te animan para que tú lo Y los hagas por tu comercios teléfono, también. para que no vayas a molestarles. Entonces, Sí, pero eso va en contra de la cantidad de empleo que se está perdiendo en la banca y de los sueldos que se están Sin manteniendo duda. en la banca y de la cantidad de personas que ya no van a volver a trabajar en la banca. sí, pero entonces aquí la razón por la que quería usar esto también es para que veamos, aquí al astrólogo también le va a pasar, porque hay muchísima gente que solo quiere saber un poquito de su carta natal, y ese poquito que ofrece el chat GPT es más que suficiente para muchísima gente. Entonces, ¿qué misión tenemos ahora los astrólogos cuando tenemos estos aparatos que no solo lo tienes que escribir, como hacíamos con Google, ahora directamente puedes hablar, por tanto puedes tener casi una lectura, porque tú puedes seguir preguntando y, como te digo, al chat GPT ya le puedes meter tus datos de información y te va a sacar tu carta personal y te la va a describir como estaba describiendo ahora estas preguntas que yo le hice.
Entonces, ¿es eso suficiente? ¿Es eso una lectura de la carta natal? ¿Es eso para lo que sirve la astrología? Para que simplemente saques información que no está realmente personificada. Porque lo que sí es cierto, que como yo le pregunté qué pasa con un Saturno en la casa 7, y ha respondido correctamente lo que significa Saturno en la casa 7. Lo que pasa es que ese Saturno en la carta personal de alguien puede estar, por ejemplo, en la cúspide de la casa 7. Puede estar en cuadratura a Marte y en un trígono a Venus, y quizás en un sextil a Mercurio. Entonces ya todas estas explicaciones que dio, así más cuadrada, más empiezan a variar, y esa riqueza de la variación que las puede leer solo el astrólogo, no necesariamente la máquina. La máquina lo puede hacer por separado, pero normalmente, como ocurre con la astrología antes, que buscábamos en los programas astrológicos que traen su propia interpretación, por más completa que sea, siempre se van a terminar de alguna forma contradiciendo de un párrafo al otro, porque te puede explicar, por ejemplo, qué significa Saturno en la casa 7, pero después, cuando te dice que Saturno está en un trígono a Venus, te cuenta otra película. Esa es la parte en la que en otro podcast que puedes buscar hablábamos entre la diferencia de información y sabiduría. Exactamente. Y ahí entra un poco en juego algo que todavía no está demostrado por la ciencia, pero que existe. Que no lo veamos no quiere decir que no esté, que no exista, que es la conciencia. Sí. El tener conciencia de un contexto, de una familia, de unos ancestros, de unas tradiciones, de una cultura, de un lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, al hilo de esto, Mercedes García 3671 hace 2 semanas nos ponía un comentario en nuestro episodio anterior, 2 episodios atrás, que decía, ¿qué es la conciencia? Exactamente. Dice ella, lo que subyace, lo que queda cuando me doy cuenta de que todo lo que yo creía ser es falso y que sin embargo soy algo. Es entonces cuando me hago consciente de la consciencia. Sí, esa es una explicación. La realidad es que no sabemos lo que es la conciencia. A nivel científico no tenemos ninguna prueba de dónde está la conciencia en el cerebro. Entonces no realmente, porque a veces el temor es que estas máquinas se hagan conscientes, ¿verdad? Y sintientes, sensibles, que puedan sentir emoción, ¿no? Este es los grandes temas de este momento con la inteligencia artificial. Que interpreten por la voz, por el tono de voz. Sí. O por la parte visual, que incorporen cámaras, o por la parte sensorial, que incorporen sensores que puedan detectar, como un detector de mentiras, sí, que un ser humano está cometiendo el grave error de mentir en un juicio, por ejemplo. Por ejemplo, te pongo ese pequeño ejemplo. Sí, pero es un ejemplo concreto y buenísimo, porque la máquina va a poder registrar, por ejemplo, ya el algoritmo de ahora, antes de que salgan todos estos chats, como lo sabemos, con YouTube y todo, y Spotify, ya puede leer lo que a ti te gusta, porque donde tú miras 2 veces, por ejemplo, música de rock, Spotify te va a empezar a poner mucha música de rock. Quiere decir que ya el algoritmo del Spotify, lo mismo que el de YouTube, ya sabe lo que te gusta. Quizás a veces antes que tú, que te des cuenta que sigues un patrón y no te habías dado cuenta de ese patrón. Hablábamos del libre albedrío. Exactamente. O sea que puede haber una lectura y en ese sentido puede tener conciencia la máquina, porque resulta que tiene algo que se llama algoritmo que sigue tus hábitos, tu modalidad. ¿Qué músico es el que escucha todo el tiempo? ¿Qué tipo de vídeos mira todo el tiempo? Si tú, el algoritmo te va a repetir eso que tú has hecho. Quiere decir que hay una cierta conciencia en el algoritmo que entiende lo que a ti te gusta. Y la parte curiosa de todo esto es que lo está alimentando el ser humano. A ver, no ha venido nadie de fuera del planeta a darle información y a formar con contenido a estas máquinas. Absolutamente. No se nos pase por la cabeza que son los alienígenas. De acuerdo, y tampoco se nos pase por la cabeza que empecemos a ver unicornios de colores, que estas máquinas aprenden solas. No, las estamos alimentando nosotros. Sí, de varias maneras, de muchas maneras. Una de ellas
Hablábamos el otro día en la reunión previa al programa, las famosas cookies, el cómo aceptas, el cómo capturan información de cada uno de nosotros, los usuarios, cada vez que usamos una aplicación que es gratuita. Sí, cuando queremos entrar a una página rápido le damos al OK de las cookies y no nos damos cuenta que estamos entregando toda nuestra data. Y entonces, en el momento que aceptes las cookies de cualquier página, luego te van a llover emails sobre eso que tú le has dado al OK. Entonces, tenemos que empezar a tomar un poquito de responsabilidad con lo que hacemos y José Antonio, lamentablemente, estas máquinas ya aprenden por sí solas. Este es el punto, que ya lo hacen. Ya tú le metes una información y como sabemos ahora, yo personalmente uso mucho el ChatGPT, porque lo uso DALL-E para las increíbles imágenes que pongo en mi blog. Es divertido darle un prompt a una máquina y que de repente le diga, mira, a ver, produce una imagen y que la máquina te lo haga en menos de un minuto, ¿no? Esto es una cosa extraordinaria, porque la máquina está en ese momento creando con el input, con ese prompt que tú has puesto. Nosotros también creamos. Como dice desde Valle de Bravo, en Estado de México, una de nuestras mejores oyentes, que es Begoña Suárez, que dice, mi dúo dinámico favorito. Dice, qué emoción que se toman el tiempo de leer y de mencionarme en sus programas. Qué honor y muchas gracias. Gracias a ti por seguirnos, por darle al like, por suscribirte, por recomendarnos y porque de entre tu amplio círculo de amistades también estamos recibiendo muchísimos mensajes. Tremendo programa el que hacíamos hace 2 programas atrás también, mencionando a ChatGPT 4 y el desarrollo. Y por cierto, en los equipos de Apple sí que traen esa función por voz que va a ser de serie con la nueva actualización de iOS 18 dentro de unas semanas, de unos meses. Impresionante. No he ido tan lejos como los experimentos que mencionáis, que menciona Cristina, que usa, como acaba de decir, muchísimo toda esta tecnología, pero sí es para quedarse helado. ¿Qué nos depara el futuro con estas tecnologías? Creo que la realidad superará cualquier libro de ciencia ficción de los 80. Dice, por cierto, seguro que vieron la película Her, del año 2013, dirigida por Spike Jonze e interpretada por Joaquín Phoenix. Un señor que habla con la máquina, película que hemos visto. Bueno, no sé en español porque si doblan las películas se perdían la voz de la Johansen, correcto, que era la voz de ella. Correcto. Sí. Dice, en otro orden de ideas tengo una sugerencia, y aquí tomamos nota de las sugerencias. Dado que la música que presentan en cada programa es maravillosa, ¿por qué no hacen una playlist? Pues ya está solucionado. En nuestro canal tenéis el enlace directo a la lista de las canciones que ponemos en el podcast. Solo tenéis que pinchar y accederéis al canal de Spotify, donde está la lista del programa. Qué completa. Bueno, ¿verdad, José Antonio? Que a la gente le interese nuestra música y le guste. Realmente somos muy variados con la música, ¿no? Sí, muy eclécticos. Y con los temas. En el último programa empezamos hablando de cosas muy trascendentales y terminamos hablando de las moscas argentinas y las moscas españolas. Y las lluvias de cucarachas. O sea, no hay un programa de astrología que tenga tal variedad de información. Vamos a volver a conectarnos con las inteligencias, pero en el podcast de hoy, para prácticamente meternos en agosto y decidir si en el hemisferio norte, que estamos con el calor y con las vacaciones, y en el hemisferio sur, que estáis con el invierno, las lluvias, las tormentas y las nieves, no sabemos qué hacer, si coger unos días de descanso o continuar a saco sin parar. Eso no sé si se lo preguntaremos a ChatGPT o se lo preguntaremos a Roberto. De momento, el programa de hoy está dedicado exclusivamente a las nuevas tecnologías y la astrología. Sí, bueno, una de las cosas primordiales para mí es que nos va a despertar a los seres humanos, en este caso en particular a los astrólogos y astrólogas, porque tendremos que realmente elevar nuestro acto de investigación y cómo transmitimos lo que sabemos. Porque hay una cosa fundamental, que esto ocurrió y lo he hecho yo también en mis principios, que era cuando venía alguien a hacerse su carta natal, el astrólogo o la astróloga habla todo el tiempo y la persona que está no tiene oportunidad de abrir la boca más que... No. Entonces, este tipo de lectura astrológica se tiene que terminar.
el tipo de y entiendo que todavía hay astrólogas y astrólogos que defienden este punto, que el cliente no debería hablar, que yo te cuento lo que dice tu carta, ¿no? Bueno, eso es realmente cuadricular al ser humano y no respetar que cada ser humano trae una individualidad, una forma de experiencia que nosotros, el astrólogo, no conoce a no ser que lo escuche al cliente o a la clienta. Entonces, una lectura de la carta natal es un momento mágico y sagrado. Esa cosa mágica y sagrada puede ocurrir o no. La conexión, dices tú. Exactamente. El nivel de vibración entre dos seres. Entre dos seres donde el biológicos. astrólogo o la astróloga, con su sabiduría y su conocimiento y su experiencia, despierte o haga que le caiga la moneda de algo, que el cliente tenga un ajá de algo en ese momento que viene a hacerse su lectura, con que entienda y yo aquí voy a decir algo bombástico, y yo sé que esto dentro del mundo de la astrología también me vais a atacar, pero cuando un cliente viene por primera vez y tú sabes que esa persona no sabe mucho de astrología, que posiblemente le han hecho la carta una vez, pero no sabe muy bien, no se acuerda muy bien lo que le dijeron, tratar de hacerle, por ejemplo, una revolución solar a esa persona, a mí me parece una locura, personalmente. Porque la revolución solar es para hacérsela a gente que ya conoce su carta natal, que ya entiende la diferencia entre la carta natal y lo que es la revolución solar. Porque como la persona no entienda esto, se va con una confusión tan grande, se va pensando que los planetas que caen en ciertas casas en la revolución solar son su carta natal, porque la persona no sabe. Quiere decir que hacer revoluciones solares a todo el mundo, tenemos que tener mucho cuidado, porque lo único que podemos hacer es confundir más al cliente o clienta, y a mí me parece un crimen que alguien venga confuso a preguntar qué me está pasando y se vaya más confuso. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Al hilo de esto, nos escribía hace 2 días Nuria López Capitán, que decía: qué interesante saber de Neptuno. En mi caso siempre me han dicho que encima del Sol y ascendente en casa 1 iba a acabar en un psiquiátrico, y de los asteroides Baco y Dionisio. Tú fíjate hasta qué punto, cuando tú influyes en una persona con una información, puede ser una información tecnológica. ¿Puedes leer otra vez lo que dice de Baco y Dionisio? Sí, dice, se para ahí, hay un punto y seguido. Dice: qué interesante saber de Neptuno. En mi caso, siempre me han dicho que encima de Sol y ascendente en casa 1 iba a acabar, Neptuno me imagino, iba a acabar en un psiquiátrico, y de los asteroides Baco y Dionisio. Y punto y seguido dice: el de adicciones a carta natal y sinastrías puede dar mucha información. Gracias por compartir esta visión astrológica. Bien, sí es verdad que cuando Neptuno está en los ángulos, como ella dice, está en su ascendente, aunque caiga sobre la casa 1, otra vez, aquí hay que saber la hora exacta, porque cuando está justo en un ángulo un planeta, no sabemos si está en la casa anterior o la casa después. Entonces, eso hay que saber la hora exacta que nació la persona. Si es así, todos los planetas que caen en los ángulos de la carta, ya sea el medio cielo, el bajo cielo, el descendente o el ascendente, es la voz cantante en esa psiquis. Es realmente la voz que se escucha más. Por ejemplo, para dar un ejemplo que casi los astrólogos conocemos, en la carta de Putin, Plutón está en conjunción hacia medio cielo, ¿no? Podemos ver en su vida lo que él quiere, esta cosa con el poder. Es algo plutoniano completamente, y que es un Plutón que está en la casa 10, pero justo en el medio cielo, ¿no? Yo creo que él es el ejemplo de lo que significa eso en la astrología. Entonces, un Neptuno en los ángulos tiene que ver con otra cosa. Neptuno tiene una sensibilidad a la belleza y al arte como ningún otro planeta. Quiere decir que ya una persona que tenga Neptuno angular se supone que sí, que tiene una sensibilidad extraordinaria respecto de la belleza, de la creatividad, de lo etéreo, de una imaginación a prueba de
balas. Entonces, sí, se puede encaminar a esta persona. Ahí va a depender en qué entorno nace la persona. Porque si la persona nace con un Neptuno en el ascendente o en el medio cielo, pero resulta que viene de una familia artística, entonces se le va a encaminar para que desarrolle esa parte artística y a lo mejor no termina un adicto, ¿verdad? Y no en un psiquiátrico. Exactamente. Ahora, si esta persona nace con un Neptuno en el bajo cielo o en aspecto con el Sol, normalmente Neptuno con el Sol habla de un padre que a lo mejor no llegó a poder expresar su creatividad y de alguna forma la transfiere a su hija o hijo, el que tenga el Sol con Neptuno, y hay como un mandato interno de hacer esto no solo por mí, sino por la frustración de mi padre. Todo esto, obviamente, en la primera mitad de la vida, y para mucha gente en toda la vida, ocurre a un nivel inconsciente. Claro, pero esta información de la que tú estás hablando, que es en la lectura de una carta natal, solo ocurre cuando hay esa conexión entre el cliente exactamente y el astrólogo. Y el astrólogo que terapeuta. escucha. Y el astrólogo que escucha. Terapeuta. Sí, exactamente. Para que el astrólogo escuche, tiene que estar entrenado como terapeuta. Entonces, siempre he dicho, y esto yo fui educada así por Liz Green, realmente, se nos dijo, si te quieres poner en la silla de enfrente de alguien, tienes que entrenarte como terapeuta. No puedes ponerte solo con tu conocimiento de astrología. Es necesario que haya algunas nociones de terapia y haber pasado por terapia o por lo menos haber estudiado algún tipo de terapia para que tú puedas entender qué es lo que pasa con la otra persona. Porque si viene una persona con un trauma muy enquistado y muy fuerte, y ahí sí que podría salir el hecho de que un Neptuno en un ángulo refleje una adicción que puede ser heredada. Si está en la casa 10 será de la madre o del padre, y en la 4 igual. O si está en la casa 7 será que se enrolla con adictos, por ejemplo. Entonces aquí denota una especie de trauma o neurosis, como se llama en psicoanálisis. Algo que ha ocurrido antes, en un momento anterior en su vida. Puede ser que le ocurrió a sus padres y que cuando era muy bebé escuchó estos mandatos. Y entonces la persona, hasta que no toma conciencia de eso, no lo va a entender. Y aquí es donde tener conciencia no tiene nada que ver con tener conocimiento, porque tú puedes recibirte de médico y no tener ninguna conciencia de esto. Ahí está la diferencia en lo que es tener conciencia y tener sabiduría y conocimiento académico. No es la misma cosa. Para nada. Entonces depende de lo que tenemos conciencia. El solo darse cuenta no es tener conciencia, pero sí es parte de tener conciencia. Pero sí, como decía al inicio del programa ChatGPT, el ser humano es un elemento biológico complejo. Muy complejo. Muy complejo. Salvo que tenga una voz brillante, como para mí me lo parece, nuestro invitado musical de hoy. Adelante, Sil, por favor. Against my window, sweet memory. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me, here in the pain. Do you remember how sweet it used to be when we were together? Everything was so grand. Now that we parted, and there's one thing that I just can't stand. I can't stand the rain against my window. Oh, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against
against my window. How sweet it used to be. Oh, empty pillow where our head used to lay. I know you've got some sweet memories, but like a window, you ain't got nothing to say. I can't stand the rain. Can't stand the rain no more. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, because she's not here with me. I can't stand the rain. I can't stand the rain. I can't stand the rain. I think compute is going to be the currency of the future. I think it will be maybe the most precious commodity in the world. I expect that by the end of this decade, and possibly somewhat sooner than that, we will have quite capable systems that we look at and say, wow, that's really remarkable. The road to AGI should be a giant power struggle. I expect that to be the case. Whoever builds AGI. No te has equivocado, no ha habido una interferencia, sigues en astrología, música y tomate. De repente Sil se ha callado y ha entrado a saco Sam Altman, sí. Que está hablando y vamos a hacer alguna... tenemos que decir, el fundador de ChatGPT. GPT y de OpenAI. Sí. Y le está haciendo una entrevista un gran periodista con una imagen muy bien elegida, que es Lex Fridman, y están hablando sobre regulaciones, sobre legislaciones. Vamos, podéis verlo, está disponible en YouTube y podéis encontrarlo. Es el episodio número 419 del podcast de Lex Fridman. Pero para que nosotros dentro del programa Astrología, Música y Tomate podamos tomar parte de esa historia, lo que nos interesa es cómo regulamos todo esto, por qué camino vamos en esa regulación y cómo de bueno o de malo es que de momento no exista ninguna regulación y haya miles, millones de canales que están replicando información sin ni siquiera contrastarla. Además, lo que él dice en ese trozo, que es importantísimo, porque él ahí le pone una fecha, y si lo vamos a mirar desde la astrología, obviamente sabemos que Plutón va a estar en Acuario por 20 años. Pero él dice ahí en ese trozo justamente que antes de 10 años, posiblemente bastante antes de 10 años, se referirá a que 5, 6, 7 años, vamos a tener un sistema de inteligencia artificial que va a ser extra, súper ordinario. Entonces, mucho más inteligente que ahora, porque está esto creciendo a una velocidad extraordinaria. Entonces, que el tema de lo que decíamos en el último podcast, de alineación con los valores humanos y de contenimiento de estas máquinas, porque las máquinas sí que cada vez más aprenden la una de la otra, y hacia dónde nos puede llevar eso y cómo lo vamos a contener. Si se puede desenchufar algo y decir, bueno, se acabó, nos hemos arrepentido, no queremos hacer esto. Si es que se puede. Exactamente. Entonces, él realmente, ellos también están haciendo robots, porque él dice que qué sentido tiene sacar toda esta increíble inteligencia si no se la vas a poder poner a algo que lo haga, si no van a necesitar siempre del humano, ¿no? Esta es la cosa, pero a los robots los van a hacer, porque ya los están haciendo. Vamos a hablar, permíteme que te ponga un tramo más, porque vamos hacia ChatGPT 5. Sí. En ese sentido comentan esto los dos, tanto el periodista como Sam. So, when is GPT-5 coming out again? I don't know. That's the honest answer. Oh, that's the honest answer.
¿Qué? Bien, que no sabe, dice, pero en otro momento él después dice antes de fin de año. O sea que va a salir, acaban de sacar el 4, que es Pero ni espectacularmente. ellos mismos Sí. saben cuál es el mejor momento y si estamos Exactamente. o no estamos preparados para Exactamente. recibir lo que viene. Ellos ya saben lo que vienen. A ver, mucha Nosotros gente que sabe mucho, bueno, no saben del todo, ahí está el miedo, ellos tampoco saben, ellos saben en lo que están trabajando, pero cómo todo esto se puede desfasar no saben, no. Pero lo que sí es cierto es que lo de las regulaciones, tú imagínate, estamos hablando aquí, las regulaciones que hay, por ejemplo, en Inglaterra, ¿cómo va a ser? Cada país va a tener sus regulaciones, por tanto, si ChatGPT funciona en España con unas regulaciones, resulta que en Francia funciona con otras. Sí, bueno, o va a haber... y ocurrirá que en la comunidad de Andalucía funcionarán con una legislación, en la comunidad catalana con Bueno, otra, por en la eso comunidad... digo, Esto va a ser un entonces, un circo. este es uno de los temas sobre las regulaciones. Entonces ahí viene astrológicamente el tema de la gran conjunción de Saturno con Neptuno que va a ocurrir exacta en febrero del 2026, pero que toda la mitad del 2025 ya va a estar activa. En realidad se pone activa en la mitad del 2025. Entonces, estamos hablando de algo que tiene Saturno, que son las regulaciones, ¿ok? En el signo de Aries, porque esta conjunción va, ya lo he dicho, que la última vez que esta conjunción, que normalmente ocurre cada unos 30 y pico de años, ahora va a ocurrir, en Aries no ocurría desde el 1703, vale decir, nadie de los que estamos vivos hemos vivido ese tipo de combinación energética. En el signo de Aries y en el 0 de Aries, quiere decir que eso no puede hablar más de un comienzo que eso, porque 0 Aries comienza la rueda zodiacal. Estamos hablando de un comienzo extraordinario que es Saturno, que pone las regulaciones y da forma a Neptuno, que es la máxima creatividad, y Neptuno, la otra cosa que tiene Neptuno es el hecho que es el conocimiento colectivo, es el inconsciente colectivo. ¿Qué quiere decir la Internet? Es que en estas chats que tienen absolutamente todo el conocimiento humano, que a nosotros nos tomó siglos adquirir, y ahora tú los puedes sacar en minutos. En segundos. Okay, en segundos. Entonces, ahí está la gravedad de esto. Nosotros nos hemos ido acostumbrando de a poco a estos avances, cuando salió la rueda, luego cuando se hizo el primer motor, luego cuando hicimos la electricidad. Todo eso fue ocurriendo de a poco y tuvimos tiempos de adaptarnos. Pero ahora, la razón por la cual ellos van largando estos chats de a poco para que los vayamos usando, por eso digo, usarlos, por favor, porque tenemos que aprender a usarlo, porque esto se va a disparar de una forma que si no aprendemos paulatinamente nos va a tomar, ¿no? un cachetazo va a ser. Entonces, yo creo que es fundamental todo este tema de las regulaciones, y supongo que cuando se junten Saturno con Neptuno va a haber grandes avances dentro de lo que son las regulaciones para mantener esta tecnología que está emergiendo bajo algún tipo de control. Pero para mí lo más importante de este podcast de hoy, en el cual hemos introducido lo que puede decir el ChatGPT de astrología, es la importancia de el papel del astrólogo en el medio de todo esto. Que tiene que ver con las emociones humanas, que tiene que ver con los ancestros y que tiene que ver con los patrones. Sí. Y eso completamente, al día de hoy, es inviable para una inteligencia artificial. Y la compasión. La máquina todavía no tiene compasión. Ni la va a tener. Bueno, no sabemos. Ni la va a tener. No sabemos, José Antonio, no sabemos. Porque va a tener... No nos podemos ni imaginar lo que va a tener la máquina. Bueno. Volvemos al principio. Lo siento, aquí no estoy de acuerdo contigo, como en otras ocasiones, en muchas sí, en esta Sí. no. El ser humano es un ente biológico tremendamente complejo. Sí. En esa Y estas complejidad, máquinas también. en esa complejidad Mm. hay un punto en el que evita que alguien apriete el gatillo. Una máquina, si tiene una programación para apretar un gatillo, no va a tener compasión. Compasión no. Aprieta el gatillo. Sí, totalmente. Un ser humano
Aprieta el por botón segundos, nuclear. por segundos piensa. Sí, Un ser humano por segundos, milésimas de segundo, piensa. sí. Una máquina que esté programada para apretar el botón no tiene compasión. Exactamente. No solo eso, que puede tomar la decisión sin que nosotros le demos la orden. Esta es la peor parte más peligrosa. Entonces, yo creo que aquí el tema de este podcast en particular es qué me diferencia como humano, qué me hace humano. Este es uno de los temas que tendremos que hablar mucho en el futuro cercanísimo. En la astrología, como en cualquier otro lugar, con cosas que están hechas por humanos, tendremos que plantearnos qué diferencia tengo yo al hacer una lectura o al escribir, diferenciándome de la información que ya está en la puntita de mis dedos cuando me meto en un chat GPT. La parte de astrología en menos de un año ha progresado tanto que es casi inconmensurable. Quiere decir que el cerebro humano en un año no puede aprender tanta astrología como aprendió la máquina. Tenemos que tener esto en consideración, porque la máquina aprende muchísimo más rápido que nosotros. Sí, sí, claro, ahí te doy completamente la razón. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, y si uno realmente queremos ser astrólogos, queremos beneficiarnos de la astrología, que es este idioma extraordinario que nos da una riqueza de autoconocimiento y autocuración extraordinario, entonces tenemos que hacerlo seriamente, investigar, buscar buenos astrólogos y astrólogas. Esto es un punto importantísimo a partir de ahora. Vamos a utilizar, y en este punto van a ser nada más que un par de minutos, parte de un canal que se está dedicando a analizar varias cosas de este tipo, que es la Deutsche Welle, y plantean a ChatGPT 4.0 como ángel o como villano, la dualidad. Escuchamos un minuto. ChatGPT ha presentado nuevos servicios y busca ser más parecido a un humano. Habla con emoción y percibe el mundo a través de la cámara de cualquier teléfono inteligente. Pero al mismo tiempo, los investigadores advierten que la inteligencia artificial aún dice cosas que no son ciertas y en muchos casos sigue engañando a los usuarios. ¿Será el nuevo ChatGPT 4o un super ayudante de confianza o un mentiroso más convincente? ChatGPT 4o, así se llama. Ese es el modelo más nuevo de OpenAI, con O que significa ovni, como en omnipotente. Una afirmación pretenciosa, pero interesante. El modelo puede trabajar con texto, audio y video, lo que hace que la interacción sea más natural. Echemos un vistazo. And I wrote one last thing I'd love if you could take a look at. Of course. I'd love to see what you wrote. Show it to me whenever you're ready. Okay, so this is what I wrote down. Aquí estamos viendo, que lo habréis visto todos, esa presentación de ChatGPT donde las cámaras enfocan un texto, la máquina interpreta lo que ve a través de la cámara e interactúa con los presentadores de la inteligencia artificial en una pantalla en tiempo real. Nuestras emociones. It looks like you're feeling pretty happy and cheerful. En concreto, ¿para qué sirven estas nuevas innovaciones? Bueno, la inteligencia artificial que propone OpenAI quiere convertirse en un asistente diario. El chatbot podría ser utilizado para traducir instantáneamente lo que estamos diciendo a un idioma diferente, por ejemplo, y todo ello permitiendo una conversación real. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Sin embargo, se sabe que los modelos de inteligencia artificial no funcionan tan bien en idiomas que no sean el inglés. Hay que ver si eso cambiará con el nuevo ChatGPT. Según OpenAI, también puede ayudar con tareas como prepararse para entrevistas de trabajo, dar información sobre el entorno o juzgar nuestro outfit con humor. Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out. Está hablando el teléfono con el usuario que se ha puesto un gorro horroroso. Sí. En realidad, lo que quería colocar como ejemplo aquí, incluso en un programa internacional como es este canal, también cometen el fallo, a mi entender, de sesgar la información. Eso de que no habla en inglés o mejor en inglés que en otros idiomas no es del todo cierto. No. Y además, a mí lo que no me gusta de este tipo de lenguaje es que dice es mentiroso. Eso es convertirlo en humano.
El chat no es antropomorfizar de nuevo. Antropomorfizar al chat. Y eso no es así. Entonces, porque el chat no es mentiroso, porque no es un ser humano. Es una máquina. Tú le preguntas algo y te... Exactamente. Entonces, en todo caso, será falsa la información que te transmita. Por ejemplo, pero obviamente para que eso ocurra, que efectivamente en algunas cosas todavía ocurre, yo encuentro que la diferencia entre el chat GPT-4 y el chat GPT-4o y el 3.5 es impresionante la diferencia, sobre todo en lo que yo veo, que es la astrología. Por supuesto. Entonces, ahora la verdad que en lo que he puesto y he visto últimamente no comete errores para nada. Es posible que cometa errores, por ejemplo, en las efemérides. Tú puedes preguntarle, por ejemplo, ¿dónde estaba Neptuno o dónde estaba Quirón en el año 1420? Y a lo mejor no te dice exactamente dónde, pero en este nuevo formato del chat GPT-4o casi no hay errores, lamento decirlo. Bueno, tendrá más información, se le habrá incluido más información. Sin duda. Sí, Por se eso está digo, constantemente alimentando de todo lo que hay en Internet. Yo soy incapaz de hacerme una idea de la cantidad de interacciones a nivel mundial Exacto. que hay a través de los dispositivos móviles en todo el mundo, que están bebiendo, que están entrenando a estas inteligencias de una forma inconsciente para nosotros. Sí. Cada vez que hablamos por teléfono, cada vez que descargamos una aplicación, cada vez que pedimos algo. Pero las calculaciones que hace el mismo algoritmo para llegar a esa información, tú le haces la pregunta y en menos de un minuto ese algoritmo ha hecho miles de millones de contactos. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Desde el mismo servidor. Exactamente. Y de acuerdo al chat GPT-5, va a ser millones de billones y trillones en menos de un minuto. Eso el cerebro humano no lo puede hacer. O sea, tenemos esta idea de que ya en ese sentido estas cosas nos han sobrepasado completamente. Y solo le puedes discutir si tú eres un experto en algo. Porque si no, no le puedes discutir a la máquina. Y mucha gente va a ir a la máquina sin ser expertos de nada. O sea, que van a creer lo que dice la máquina. Nos vamos a dar cuenta del tiempo que hemos perdido delante de las pantallas, viendo series en canales de difusión masiva, en vez de estar formándonos, preparándonos y teniendo en cuenta que la información que hay dentro de las máquinas es la suma del conocimiento de miles de millones de seres humanos que están metiendo datos. Absolutamente, que llevamos. Yo escribo en Internet desde el 2007. Quiere decir que toda esa información, como yo he puesto, hay millones y millones y millones de bloggers, por no decir billones, o sea, de gente que ha metido información en el Internet. Entonces, información que será buena, que será regular, que no estará filtrada, absolutamente, que no formará parte de una investigación, como decíamos antes. Se está replicando muchos datos sin fuentes fiables, se está repitiendo mucho ruido sin tener en cuenta una mínima investigación para que eso que se está replicando en otros canales, te digo, copiar de un canal, poner otro canal, abrir canal, repetir lo que ha dicho un astrólogo, pero lo copio y lo pego, o cojo el audio y tal cual, por ejemplo. Y si lo haces, pon de dónde lo has sacado la información. ¿Qué tiene? Porque, a ver, realmente copiar se puede copiar porque tú puedes leer algo, admirarlo y querer pasarlo a otra gente. Eso está perfecto. Pero entonces di de dónde sale. No te lo atribuyas. En periodismo nunca nos dejaron poner una noticia sin referenciar la fuente. Exactamente. Es que hay que referenciar la fuente. ¿De dónde viene esta información que tú traes aquí? Que vas a compartir con todo el mundo. ¿De dónde? ¿Cuál es tu investigación? Exacto. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Dónde está tu criterio? ¿Dónde está el código deontológico? Exacto. ¿Sabes tú, eres consciente, y volvemos a la consciencia, del favor o el daño que vas a hacer en publicar lo que vas a publicar? Si no estás seguro de qué es lo que estás publicando, ¿no? Y si no estás seguro de la veracidad de ello. Entonces, todo esto yo creo que es la parte buena, en cierta forma, de la inteligencia artificial, porque nos va a forzar a que nos planteemos estas cosas.
si no va a ser una locura. Sobre todo porque ya hay imágenes que están siendo obligadas a colocar un logotipo para que se identifique que esa imagen ha sido creada con una máquina. Sí. Porque hay dificultades para reconocer o diferenciar una fotografía real de una creada por una inteligencia artificial. Exacto, y las voces. También clonadas. Sí. Bueno, entonces, a ver, yo lo que quiero decir que en este tomate de hoy, mira de dónde sacas información. Mira qué astrólogo o astróloga eliges. No hagas así nomás nada. Busca, investiga, pregúntate. Estos chats, sin ningún lugar a dudas, todo lo que escuchamos hoy del chat GPT de astrología es totalmente correcto y legítimo. Ahí no había ninguna cosa que estaba incorrecta. Y hemos preguntado cosas profundas. Hemos dicho qué hace un Saturno en la casa 7 y qué es lo que hace un... Entonces, quizás podríamos cerrar con otra pregunta el chat de GPT. ¿Qué te parece? Yo tengo una. ¿Tú tienes alguna otra? No, yo tengo una. Vale, yo por tengo favor. Una. A ver, espérate, que vamos a invitarlo de nuevo. Oye, ChatGPT, ¿sigues ahí con nosotros? Sí, sigo aquí. ¿En qué puedo ayudarte ahora? Antes de que te pregunte, Cristina, yo tengo una pregunta. ¿Qué es para ti la estupidez humana? La estupidez puede entenderse como la falta de inteligencia o la incapacidad de comprender o actuar de manera razonable en ciertas situaciones. Tu pregunta, Cristina. Mi pregunta va a ser astrológica, ChatGPT. Perdona que insista, pero es que me ha gustado mucho lo que has dicho. Entonces, mi pregunta para cerrar este programa de hoy, aunque te invitaremos a otros, es ¿qué me puedes decir de la entrada de Plutón en Acuario? La entrada de Plutón en Acuario puede traer transformaciones profundas y revolucionarias en temas relacionados con la tecnología, la innovación social y los avances científicos. Esto podría impulsar cambios radicales en la forma en que la sociedad maneja el poder, los recursos y las estructuras de poder. Muchas gracias. De nada, ha sido un placer conversar contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.